En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía, en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Hoy escucharemos cómo Jesús, conociendo lo difícil que iba a ser para sus discípulos el escándalo de la cruz, se lleva al Tabor a Pedro, a Santiago y a Juan, y allí les muestra su rostro transfigurado, en unidad con Moisés y con Elías, para que entiendan que en él se cumplen las promesas que Yahvé había realizado al pueblo de Israel, que él es el Mesías y el Salvador del mundo, para que no duden no solo de él, sino también para que no duden del camino que él les propone, del camino del amor, de la misericordia y del perdón. Guardamos, como siempre, un momento de silencio para preparar nuestro corazón y celebrar dignamente la Eucaristía. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que con mirada limpia contemplemos gozosos la gloria de tu rostro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham llamándole: Abraham. Él respondió: aquí me tienes. Dios le dijo: toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio, en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí me tienes. El ángel le ordenó: no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo: juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia porque me has obedecido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Tenía fe aun cuando dije: qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Dios, el que justifica?
¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo que murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz desde la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado, y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Nosotros estamos acostumbrados a ver la cruz de Cristo. En todo templo católico, la cruz preside la celebración y con frecuencia, bien en el retrovisor central de los coches, en nuestros cuellos, muchos solemos llevar una cruz como testimonio de nuestra fe y como señal de cariño, de amor y de aprecio al lugar en el que Jesús murió para salvarnos. Pero para los discípulos de Cristo, la cruz no era un elemento ni ornamental, ni tampoco un elemento de alegría. Era un lugar de martirio, reservado por el Imperio Romano para los peores malhechores, para aquellos que no solo habían robado, sino que además habían matado a personas inocentes. Y Cristo es condenado como un rebelde, aunque no lo era, y es crucificado en la cruz como un malhechor, aunque tampoco lo era. Y aquel acontecimiento iba a significar para sus discípulos un duro golpe para su fe. Aquel acontecimiento iba a significar que Jesús, en primer lugar, condenado como hereje por los sumos sacerdotes y después también por Poncio Pilato, aquel que en teoría era el que Dios había enviado para salvar al mundo, y ellos que lo habían abandonado todo y durante 3 años le habían seguido, ahora su maestro estaba muerto en la cruz y por tanto aquel acontecimiento iba a significar un duro golpe para su fe, para su frágil y débil fe. Y por eso Jesús, sabiéndolo, conociendo el corazón de los suyos y que iba a significar una gran dificultad aquello que iba a ocurrir, decidió llevarse a Pedro, a Santiago y a Juan al Tabor. Y allí en el Tabor, junto con 2 personajes importantísimos del Antiguo Testamento, Moisés, que fue el libertador del pueblo en Egipto, aquel que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, y Elías, posiblemente el profeta más grande, aparecen junto con Cristo para que sus discípulos crean en Él, para que sus discípulos confíen que Jesús es
la promesa que Yahvé había realizado al pueblo de Israel. Y cuando tenga lugar la cruz, ellos podrán recordar el Tabor. Y cuando tenga lugar ese momento de oscuridad, que es la persecución que los judíos realizarán a la iglesia recién nacida, ellos recordarán la luz del Tabor y la esperanza que ellos habían puesto en Cristo como Mesías y Salvador del mundo. San Pablo dirá que tenemos que recordar los momentos de luz. Es decir, en los momentos difíciles, recordar las ocasiones donde has sentido el amor de Dios. En los momentos donde no comprendes los planes de Dios, y hay tantos momentos en la vida donde no comprendemos el porqué. Por ejemplo, una enfermedad, o la muerte de un ser querido, o un problema laboral, o el problema en la educación de los hijos, donde los padres dicen, por más que amo, por más que me entrego a ellos, no responden. ¿Por qué, Señor? En esos momentos confía. Confía como los apóstoles confiaron en el Señor. Él te ha dado muestras de que es el Señor, de que te ama, de que te quiere. Fíate de Él. Lo que ocurre es que muchas veces Dios escribe recto en renglones torcidos. Lo que ocurre es que muchas veces nosotros iríamos por un camino y el Señor nos pide ir por otro camino y te tienes que fiar de Él. ¿Por qué? Pues porque es el Señor, es el Todopoderoso. Él sabe lo que te conviene. Entregó la vida de su Hijo por ti. Por lo tanto, el Tabor es un momento de luz para fortificar la débil fe de sus discípulos. Y nosotros también tenemos que recordar las veces en las que hemos sentido el amor de Dios, para que en los momentos de tristeza, de oscuridad, cuando no comprendemos el porqué de las cosas, en esos momentos recordemos que hemos sentido el amor de Dios, que hemos experimentado su cercanía. Recuerdo haber leído un libro de Madre Teresa de Calcuta que se titula de esta manera, Ven, sé mi luz, donde ella expresó a su padre espiritual los grandes años de sequedad que ella había atravesado durante cerca de 50 años, con un pequeño intervalo a los 25, donde sí había sentido a Dios. Madre Teresa de Calcuta no experimentó el amor de Dios, pero nadie lo hubiera dicho, porque ella se comportaba como si tocara y sintiera a Dios constantemente. ¿Qué es lo que hizo Madre Teresa? Y así lo expresa en su libro. Me fié del amor de Dios que había sentido. Me fié de los momentos de luz. Me fié de aquellas ocasiones donde el Señor me había demostrado que me quería y me amaba. No siempre ocurre eso. Es como un niño pequeño al que sus padres en cierto momento le tienen que decir, venga, camina. Y a lo mejor el niño no quiere caminar porque va muy a gusto en los brazos de papá y de mamá. Pero papá y mamá que le quieren le dicen, no, te toca caminar. Porque solo si te esfuerzas podrás dominar el arte de caminar. Solo si te esfuerzas podrás caminar y no caerte constantemente. ¿Cuántas veces Dios, que siempre nos ama, nos sostiene? Pero hay otros momentos donde pareciera que no, pero Dios está. Por eso ser fieles a los momentos de luz, como los discípulos tuvieron que ser fieles al Tabor, en ese momento tan duro como fue la muerte, la crucifixión de Jesús, su Maestro, aquel que durante 3 años había ocupado el centro de su vida. En segundo lugar, ¿por qué se lleva el Señor a estos 3 personajes? Se podía haber llevado a otros, eran 12. ¿Por qué no se llevó a Judas? Judas el traidor. A lo mejor si Judas hubiera ido al Tabor, habría cambiado de actitud. ¿Por qué no se llevó el Señor a los otros y sí a Pedro y a los hijos del Zebedeo, a Santiago, nuestro Santiago, Jacobo y a Juan? Pues tiene una fácil explicación. Se llevó a Pedro en primer lugar porque Pedro iba a ser la piedra sobre la que se edificara la iglesia, el primero de los apóstoles. Y se llevó a los otros 2, los hijos del Zebedeo, porque él les denominaba los hijos del trueno, Boanerges. Debían tener un carácter endiablado, dificilísimo.
Y el Señor se llevó a estos dos con fuerte carácter, de difícil trato, para enseñarles que el camino de Dios no es el camino de los hombres. Mientras que los hombres normalmente pensamos que es el poder, el dinero, el miedo, el que va a lograr convencer, fijaos aquello que decían los romanos, si quieres la paz, prepárate para la guerra. El camino de la cruz es el camino del amor, de la misericordia, y por lo tanto el camino de Dios no es el camino según pensamos los hombres. No es el camino de los poderosos, es el camino de los sencillos, es el camino de los niños. ¿Cuántas veces Jesús pone como ejemplo y modelo del seguidor suyo al niño, al pequeño, a aquel que porque es débil se siente seguro en brazos de sus padres, a aquel que se deja guiar, educar y aconsejar, a aquel que pone su esperanza no en sus capacidades, sino en Dios, en este caso los niños, en sus padres. Jesús se lleva a los hijos del trueno para enseñar a sus discípulos que la cruz es el camino del amor y que Él es el Rey de Reyes que ha venido no a sembrar odio y rencor, sino a entregar su vida para que podamos recuperar nosotros la nuestra. Y por eso les dirá que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Y Jesús muere por nosotros para salvarnos. Muere por nosotros para pagar el precio contraído por nuestro pecado. Y nos enseña que cuando uno perdona, que cuando uno es generoso y se entrega por los demás, que cuando uno es paciente y tiene misericordia, nunca pierde, al contrario, siempre gana. ¿Cuántas veces vemos esto, por ejemplo, en el matrimonio? Los esposos que se perdonan los fallos que tienen, porque todos tenemos debilidades, y cuando tú perdonas y eres perdonado, entonces se mantiene la unidad en el matrimonio. Y cuando tú piensas en el otro y no en ti mismo, cuando no te buscas a ti mismo, sino que buscas la felicidad de la otra persona, entonces el matrimonio está fuerte, porque está basado en la roca del amor de Dios. Cuando se ama de esa manera, vendrán dificultades, pero no se vendrá bajo el matrimonio. Hay un pasaje del Evangelio que a mí me gusta mucho utilizar para las bodas, donde dice Jesús que aquel que pone sus palabras en práctica se parece al hombre inteligente y sabio, que edifica su casa sobre roca, mientras que el que escucha sus palabras y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, soplaron los vientos, rompieron contra la casa, y si la casa estaba edificada sobre arena, se viene abajo. Pero si está edificada en la roca del amor de Dios, esa casa no se viene abajo. Atraviesa momentos difíciles, la relación conyugal puede sentirse resentida por las crisis, pero con el amor de Dios y con el esfuerzo de los esposos se superan las crisis y se sale más fortalecido. Por eso el Señor nos enseña en el Tabor que la cruz es el camino de la resurrección, que Él ha venido a entregar la vida y que Él es el modelo que tenemos que seguir. Cuando tú perdonas, cuando tú ayudas a los demás, cuando tú te das, cuando compartes tus bienes ganados legítimamente para ayudar a los necesitados, no estás perdiendo, estás ganando. Ganas en felicidad. ¿Y cuántas veces comprobamos que es así? ¿Has ayudado a una persona? Has perdido tiempo porque a lo mejor has tenido que atender a esa persona. Oye, pero te sientes reconfortado porque el amor es el camino de la felicidad. Mientras que el egoísmo, que a priori te va a hacer feliz cuando piensas en ti mismo y no en los demás, más pronto que tarde te deja un hueco, un vacío en tu interior. Solo el amor, y el amor verdadero y con mayúsculas, que es el amor del que imita a Dios, solo ese amor, ese que de verdad te hace verdaderamente feliz. No dudemos nunca del amor de Dios. En los momentos de cruz, de oscuridad, de dificultad, recordemos los momentos de luz, miremos la cruz de Cristo. Y cuando sintamos que el mundo nos dice, este es el camino que tienes que seguir, piensa en ti, no pienses en los demás, no tienes por qué perdonar porque el que perdona es un ingenuo, confiemos en el camino de la cruz, que es el camino que nos lleva a la salvación.
La muerte no es el final. El grano de trigo cae, muere, pero da fruto. Y después de caer y morir, el fruto que da es una cosecha abundante. Cuando tú amas como Cristo te ama, das fruto. Y el fruto da una cosecha abundante, puesto que el amor crea una sociedad mejor y más justa. No tengamos miedo y confiemos en el amor que nos lleva a la salvación. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que sea consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe, por sus obras de caridad y misericordia, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren y no tienen fe, y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio. Te pedimos, Señor, que esta oblación borre nuestros pecados y santifique los cuerpos y las almas de tus fieles, para que celebren dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, que después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el resplandor de su luz, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que por la pasión se llega a la gloria de la resurrección. Por eso, con los ángeles y los santos, te alabamos, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Felipe y María del Carmen, que hace 28 años fundaron una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de aquel día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Tony, Federico, María Luisa, Nilo, Carol, María del Rosario, José Antonio, Nelly y Gladys, Jessica, Vicente y Carlos, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como Pedro dijo: qué bien se está aquí, Señor, haremos 3 tiendas. Cuando uno está sostenido por el Señor, se siente especial, se siente cuidado, experimenta que el amor de Dios le ayuda a crecer
Pero hay veces donde el Señor parece que ya no está a tu lado, aunque esté. Te deja caminar por ti mismo para que tu fe ilumine tu vida, porque de lo contrario nuestra fe sería como la fe de un niño pequeño que no ha madurado ni crecido. No podemos tener la fe de la primera comunión. Como adultos que somos, nuestra fe también ha tenido que madurar a lo largo de la vida, de los problemas y vicisitudes que hemos atravesado. Nuestra fe ha ido creciendo, confiando en el Señor. Tenemos razones para creer, pero hay momentos donde cuando no tengamos esas razones, porque no sentimos la cercanía de Dios, recordemos los momentos de luz. Dios te ama. Cristo es la prueba máxima de su amor. Murió en la cruz por ti. Por lo tanto, no dudes de su misericordia y de que te quiere. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. En el nombre del Señor resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al participar en estos gloriosos misterios nos hace recibir ya en este mundo los bienes eternos del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Os recuerdo que durante todos los jueves de Cuaresma
Expondremos al Señor al terminar la misa de la mañana y durante todo el día estará expuesto el templo abierto y lo reservaremos un ratito antes de la misa de la tarde, que es a las 8:30 de la tarde, para que podáis, si estáis de paso, hacer una visita, estar un ratito con el Señor. Tiempo de Cuaresma es tiempo de dejarnos iluminar por Él, y para que Él te ilumine es necesario que tú le mires para que Él con su gracia llene tu corazón de esperanza. Venid a rezar si podéis. El templo estará abierto y el Señor expuesto para que Él llene vuestro corazón de su amor. En segundo lugar, os recuerdo que confesamos siempre media hora antes de cada una de las Eucaristías, para que vayáis preparándoos, no lo dejéis para el final, porque si no, al final todos a la vez no podréis hacerlo. Y aunque haremos jornadas penitenciales, ya las avisaré cuando sea el momento, pero ir preparándolo con tiempo y con antelación. ¿Ves que no hay nadie? Confiésate con frecuencia para dejar que el Señor con su gracia limpie y sane tus heridas. Los viernes, en lugar de rezar el Santo Rosario aquí en el templo, los viernes de Cuaresma rezamos el Vía Crucis. Poquito antes de las 8 menos 5 de la tarde, empezamos el rezo del Santo Vía Crucis para ir preparando también nuestro corazón a la celebración de la Pascua. Os invitamos a que vengáis. Todos los viernes de Cuaresma, 8 menos 5, se reza el Santo Vía Crucis. Y el próximo sábado es primer sábado de mes y a las 7 de la tarde aquí en el templo el Padre Santiago nos va a dar una charla para formación, para formarnos en la fe y de esa manera crecer, porque no podemos tener el traje de la primera comunión. Hemos crecido y nuestra fe también ha de crecer. Por eso os animo a que vengáis a las 7 de la tarde, la charla de formación en la fe. 7:10 se cerrará, las puertas se ponen una especie de cordón para que nadie pase, porque el Padre Santiago se descentra si ve entrar y salir a gente. Pero si llegáis un poquito tarde, podéis acceder por las oficinas, pero quedándoos en la capilla. La capilla cristalada se escucha fenomenal, hay buena megafonía, se ve todo perfecto y de esa manera, si llegas un poquito tarde, más de 10, escuchas la charla y no le interrumpes a él, que se descentra el pobre con mucha facilidad. Os invito a que vengáis a la charla el próximo sábado a las 7 de la tarde. Espero que paséis una feliz semana. Después de la bendición final, como siempre, pediremos la invocación y protección de la Virgen María, especialmente por España, lo necesita, por la unidad de nuestro país, para que no abandone sus raíces cristianas. Creemos en el poder de la oración. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.